Pues nada, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes para tratar este tema, que sería modelado 3D e inteligencia artificial en la ayuda al diagnóstico de la deformación craneal a partir de teléfono móvil. Bueno, esto es una investigación que comenzamos aproximadamente hace 8 o 9 años, porque un neurocirujano pediátrico tenía dudas a la hora de establecer de manera objetiva la deformación de los bebés, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando empezó el proyecto. Han habido muchos años de investigación, luego ha habido 3 o 4 años de innovación. Ya estamos en la fase en la que estamos a punto de hacer las pruebas para que sea un dispositivo médico. Entonces, empezaré por una introducción, diferentes maneras de calcular o de cuantificar la deformación craneal, hablaré del programa y luego también contaré ciertas líneas que estamos abordando en la actualidad que incluyen la inteligencia artificial para facilitar o para ayudar al diagnóstico. Hay que decir que esta tecnología no se hizo para diagnosticar, se hizo para ayudar al diagnóstico. Y esta transparencia está puesta a propósito porque yo soy ingeniero en geodesia y cartografía. No soy doctor, ni pediatra, ni nada de nada, pero sí que soy ingeniero en geodesia y cartografía. Y a mí, cuando estudié la carrera, me enseñaron que la Tierra no es redonda. Me enseñaron que la Tierra es un geoide, es una forma irregular. Y también me enseñaron que la manera de representar esa Tierra de una manera estándar para todo el mundo era a través de un elipsoide. Entonces, a mí cuando el doctor me planteaba la problemática que tenían, yo asociaba que un bebé sano tenía una forma elipsoidal, más o menos, en tanto que un bebé con plagiocefalia, pues para mí era un geoide, era una superficie irregular que había que corregir. Y nosotros, bueno, yo soy catedrático de fotogrametría. Entonces es una técnica que permite a partir de fotografías, aquí se ven las fotografías, reconstruir escenarios, objetos en 3D. Y para nosotros el objeto es un bebé. Y eso que parecía tan simple se convirtió en una fase muy complicada de medición porque los bebés se mueven muy rápidos. Yo soy profesor de documentación patrimonial y el patrimonio siempre está estático. Entonces, cuando llegué al hospital y el bebé se movía, aquello era, en fin, todo justo lo contrario a lo que pensaba. Bueno, pues nada, colaborando con los doctores y con los especialistas hemos llegado a una solución que es la que voy a intentar presentar aquí. Entonces, esto es la problemática que se encuentra y que seguro que ustedes tratan todos los días. Bueno, pues normalmente plagiocefalia, pero hay escafocefalias o dolicocefalias, braquicefalias y trigonocefalias. Entonces, y puede ser de distinto grado, si leve, moderado o severo, en función del estado en el que se encuentra. Entonces, el problema que tenía el doctor era que no era capaz de determinar o de convencer unos parámetros que fueran, pues eso, objetivos y que fueran convincentes como para demostrar a los familiares que sus hijos estaban bien. Entonces, pues eso, es cuando apareció desarrollamos la tecnología. Entonces, las causas de la deformación craneal no hace falta que las cuente porque les va a entrar risas si yo empiezo a hablar de deformación craneal, entonces ya entienden que sí. Sí que es verdad que macrocefalias hay un 5% de la población que las tiene, hidrocefalias hay 0,1% de la población que las tiene, craneosynostosis mucho menos y microcefalias mucho menos. Pero en cualquier caso todo esto nosotros lo podemos cuantificar, lo vamos a poder analizar. Y estas son las formas de asimetría comúnmente aceptadas. Y bueno, sí que es verdad que en función del grado de plagiocefalia, bueno, pues la asimetría es menor o mayor y esto se ha hecho
para intentar determinarla o detectarla cuanto antes, de manera que se pueda recorregir de manera natural. Y la craneosinostoses, pues bueno, nuestros compañeros utilizan esta tecnología para hacer el seguimiento tras la operación. Entonces, aquí la idea sería hacer una medición 3D antes de la operación y luego, como antes de la operación hay que hacer un TAC, porque tienen que saber dónde tienen que cortar y dónde tienen que intervenir, y hasta el año siguiente, en teoría, no se puede hacer otro TAC, pues hacer el seguimiento de la operación con una herramienta tipo esta, que vendría a ser un escáner 3D con el móvil. Y las hidrocefalias, pues bueno, pues dicen que el parámetro que es más fácil de cuantificar las hidrocefalias con el perímetro cefálico o con el perímetro craneal, pues eso, pues muy bien, pues nosotros calculamos también el perímetro craneal. Entonces, maneras de determinar la deformación craneal, pues hay muchas. Puede ser desde medición manual, desde, pues eso, TAC o resonancia, con escáneres 3D, con fotografías o lo que planteamos nosotros que sería con teléfono móvil. Entonces, lo normal pues es que la deformación craneal se calcule con un calibre o con una cinta métrica. O sea, básicamente calculando las diagonales, el ancho y el largo, con eso se saca las proporciones. Y hay miles de artículos que te justifican que sí, que es cierto, que es objetivo y que es bueno y que es rápido y que tal. Igual que hay 1000 artículos que dicen que es muy bueno, hay otros 50.000 que te dicen que es malo, ¿vale? Y lo que sí que está claro es que desde hace muchos años, pues que si la cabeza es 3D, no es 2D, entonces no se puede simplificar con un par de ratios o 3 ratios, y que lo normal es utilizar índices avanzados que te permitan cuantificar la deformación. Y nosotros lo que hacemos es incluir todos estos parámetros en el informe antropométrico y ustedes dirán si eso es significativo o no significativo, si es relevante o no. En concreto el parámetro global o el perímetro P30. Y aquí dice que nada, que no tiene correlación estos dos parámetros con los que se utilizan, con las diagonales, que son los que se utilizan para calcular la simetría. Total, que si hacemos caso a este autor, todo lo que se hace con el craneómetro no serviría, porque es muy difícil de ponerlo en el mismo sitio, justo ajustar el perímetro máximo y tal y cual, y por eso es por lo que hicimos esta aportación. Y luego, estos artículos nos son muy útiles porque nos permiten determinar dos índices, que sería el índice metópico y el índice de trigonocefalia, y con esos dos índices, que teóricamente se calculan con el TAC, sería este arco y esta distancia, o esta distancia frente a esta distancia, nosotros los calculamos también automáticamente a partir del 3D, y pues podemos llegar a determinar si puede haber un indicio de trigonocefalia o no. El que haya o no haya, o sea grave o no grave, eso ya dependerá de ustedes de si realmente hay que intervenir o no hay que intervenir. Pero la forma, desde luego, que es esa. Y bueno, aquí lo que este artículo recomendaba es que bueno, pues que la radiografía sí que era útil para determinar la craneosinostosis. Bueno, pues muy bien, antes y después, pues vale, nosotros no decimos que no, lo que sí que decimos es que complementamos el TAC y podemos incluso evitar, sobre todo posoperatorio, el que no se vuelva a hacer nunca más TAC, porque no tiene sentido. Entonces, a día de hoy, pues la primera pregunta que les hago es, ¿la cabeza es 2D o es 3D? Es 3D. ¿eh? Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Vale. La segunda, ¿está utilizando soluciones analógicas, cinta métrica, craneómetro o 3D? Cinta métrica. ¿Son expertos en 3D? No sé por qué lo estoy preguntando, pero es por seguir el hilo, es para convencerles de que tiene que ir a parar a lo que les voy a presentar. Todo va conduciendo ahí. Entonces hay que esperar para llegar a ese punto. Y la última pregunta sería ¿cuánto cuestan las soluciones 3D?
Pues un escáner, pues escáneres buenos, los que venden en Estados Unidos valen 90.000, 200.000, 30.000, 20.000, 10.000, no sé, lo que sea, muy caro. Y esto es como se hace, o bien con el escáner, o bien con el craniómetro, o bien con otros escáneres. Y si lo quieres hacer en milisegundos, pues nada, pagas 200 o 300.000 euros o dólares y ya está. O sea, en la clínica te habilitas una sala con un escáner de este tipo y en un milisegundo te sale el informe. La pregunta es, ¿ustedes tienen 3D en la clínica o en el hospital? Vale. No. ¿Necesitan el 3D en el hospital? Bueno, si te lo dan gratis. ¿Necesitan el 3D? En teoría sí, para ser más objetivos. Y la pregunta ya última, y es para convencerles de que tienen que usar esto, es si tienen teléfono móvil. Podría haber preguntado si tienen múltiples teléfonos móviles, pero no. Pues eso, entonces los desafíos o lo que optamos era por hacer una tecnología, una solución que está patentada en Estados Unidos y en España, que fuera de bajo coste, que lo pudiera utilizar cualquier experto y no tiene por qué ser un doctor o un enfermero, que está muy bien que lo hagan, pero puede ser un auxiliar, que el precio de la hora del técnico cuesta mucho menos que la de... Pero bueno, se puede hacer. Que se pudiera hacer con los niños que se mueven, porque eso era increíble, lo rápido que se mueven. Justo le dice que estén quietos y no se están quietos, entonces estamos hablando de bebés. Que fuera rápido, bueno, rápido y que fuera fiable. Entonces la respuesta a esto es que fuera de bajo coste, pasa porque pasara por teléfono móvil, que utilizara una app que guiara en la toma de datos, de manera que todo el mundo lo pueda hacer bien. El tema de abordar a los niños pasa por utilizar los marcadores, de manera que los marcadores, si la cabeza se mueve, el marcador se mueve, pero el marcador es el marcador, quiero decir, la cabeza, en tanto que está rígida, yo puedo seguir las marcas y voy a leer las marcas, no voy a leer otra cosa, solo medimos las marcas. Que fuera rápido, y para nosotros rápido es hasta 5 minutos. De hecho, está programado para que una toma de datos dure 5 minutos. Si dura más de 5 minutos, pues o vuelves a repetir, o vuelves a repetir. Y que fuera fiable. Y fiable en este punto tiene que ver con que fuera una solución fotogramétrica, que es de lo que en teoría éramos expertos y que es una ciencia que está más de 100 y pico años Entonces esto es lo que proponemos, un gorrito que se le ponen 3 marcadores, 2 laterales en los puntos preauricular, en la zona preauricular y a la altura de los ojitos, sobre la nariz. ¿Por qué? Pues porque a ustedes les interesa saber dónde están los ojos. Entonces, con respecto a la cabeza, pues entonces estas 3 marcas marcan el sistema de referencia, es decir, la cabeza va a ir creciendo, pero no sabemos hacia dónde crece, hacia un lado, hacia el otro. Entonces, estos 3 puntos permiten que los modelos se vayan superponiendo uno sobre el otro y se vaya viendo el crecimiento. Y luego la app, como ven aquí, te indica, pues desde que no tienes nada hecho hasta que conforme vas avanzando, conforme pasas al color verde, pues has cubierto las zonas y teóricamente ya estaría. Aquí tengo un vídeo que explica un poco el funcionamiento. Up to 40% of new words experience. Up to 40% of new words experience cranial deformation in their first months. Traditional methods using rulers and calipers are often subjective and limited. Octamitas offers an automated, smartphone-based and server-based solution for measuring, diagnosing, and monitoring cranial deformations in patients of all ages. This user-friendly, non-invasive app provides immediate point-of-care testing, delivering comprehensive reports with minimal resource use, benefiting both doctors and families.
To use photometers, all you have to do is install the app on mid-high-end smartphone, place the coded cap and targets on patient's head, record the targets, and submit the data. The server processes it in about 5 minutes. Using only a smartphone camera, Photometers offers extremely accurate and quick 3D measurements and detailed cranial reports in minutes. Photometers can analyze head shape, size, and proportions. It can monitor head shape over time, aid in positional treatment, evaluate helmet orthoses, and also assess pre- and post-surgery conditions. Photometers' primary users are infants and children with cranial deformations, as well as patients needing cranial surgery. As well, no 3D expertise is needed, as any healthcare provider can use Photometers. After processing, a notification is sent. The server generates the 3D model and a comprehensive report with measurements and indexes, aiding in diagnosis and treatment planning. Bueno, ahora ya se puede cortar. Bueno, pues continuamos. Vale, vamos allá. Vale, entonces las ventajas en teoría sería que es un método que te permite el screening antes y después de la operación, que se puede hacer directamente en la consulta, aunque es recomendable, yo creo, que alguien se especialice en usar el sistema y que haga los escaneados justo antes de que lleguen al doctor o a la doctora. ¿Por qué? Porque es que es 5 minutos, entonces con que vengan un poquito antes, alguien puede hacer el escaneado y el informe directamente llega al doctor, y así directamente se puede hacer todo mucho más rápido. Permite monitorizar, ahora lo vamos a ver. Es objetivo, fiable, no invasivo, en teoría es amigable, exacto en torno a medio milímetro y milímetro y medio de exactitud obtenemos más o menos, o sea que creemos que es más que suficiente, porque eso fue lo que nos pidió el doctor, que no hacía falta más. Y bueno, permite dar un servicio de calidad y diferencial frente a lo que hacen otros. Esto es más o menos lo que hemos visto. El nuevo interfaz ya es con el fondo blanco en lugar de con el fondo que había un poco antes. De aquí se ve cómo la cabecita va creciendo conforme vas haciendo escaneados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería parte del informe, solo con esa vista, que sería esta. Directamente ves si está deformado o no está deformado. Este es un caso del coco, pero realmente esto es un caso real. Esto sí que es un caso real de una escafocefalia, que se ve que hay un bulto, que es el bulto ahí. Entonces te calcula las distancias, los índices, y te lo representa gráficamente. Entonces el índice cefálico, el índice de simetría, el índice de simetría anterior, posterior, global, en fin, 50.000 índices para poder calcular las patologías relacionadas con la deformación craneal. También te calcula el perímetro craneal, te dice en qué percentil estás, y también te calcula dos volúmenes, el volumen intracraneal y el pseudovolumen. El volumen intracraneal nosotros lo calculamos utilizando fórmulas estándar de hace más de 100 años, pero que bueno, que es la que se utiliza en la literatura científica. Y el pseudovolumen, nosotros lo que hacemos es, a partir del perímetro máximo, calculamos para arriba el volumen. Entonces creemos que eso es una medida mucho más objetiva de calcular el volumen, pero bueno. Más datos, o sea, hasta 14 índices, y si el informe se repite varias veces, pues los puntitos te van marcando cómo va evolucionando la deformación del paciente. Esto es lo que estaba comentando antes. Estos valores de normalidad están sacados de la literatura científica, que casi toda viene de Estados Unidos o de Canadá. Entonces lo correcto sería analizar aquí los valores de normalidad para su población y así ajustar esos parámetros para poder detectar cualquier deformación, porque yo estoy seguro que estos parámetros no coinciden con los de la población de aquí. Hemos hecho comparación con respecto al escáner y estos son resultados que salen: 0,3 milímetros más menos 0,6 milímetros, es decir,
Estamos en torno a 1 milímetro de precisión de utilizar un móvil que vale lo que vale frente a un escáner que vale 10.000 euros. Pero lo que pasa es que el escáner te hace el escáner, pero luego tienes que hacer el informe, entonces estás 2 o 3 horas, entonces pues yo creo que sí que es bastante competitivo. En cuanto a inteligencia artificial, nosotros hemos intentado no solo centrarnos a nivel de la cabeza, sino centrarnos a nivel de la boca, de la nariz, de los rasgos faciales. Y como vemos aquí en el gráfico, pues bueno, a nivel de cráneo está muy estable. ¿Por qué no va el cursor aquí? Ah, no se ve el cursor aquí, yo lo veo en la pantalla. Esto es muy estable, sin embargo las otras partes del cuerpo no son tan estables. Conclusión, que la inteligencia artificial, utilizando imágenes en tiempo real de vídeo, pues no está dando los resultados esperados de momento. Sí que es verdad que hemos utilizado todo tipo de inteligencia artificial, que vendrían a ser los armónicos esféricos, y con los armónicos esféricos sí que somos capaces de determinar el grado y el orden de magnitud de la deformación, y lo hemos cuantificado y vemos que funciona francamente mucho mejor que los parámetros estándares habituales, ¿no? El índice de la bóveda craneal, o el índice de asimetría anterior y posterior, o el índice oblicuo. Bueno, pues normalmente se utiliza o este, sin embargo este, que es una resta o una suma de 2 valores absolutos, funciona mucho mejor que lo que dice la literatura. O sea, es increíble. Y los armónicos esféricos, pues sí, funcionan muy bien. Incluso te permiten analizar cualquier deformación mínima que pueda surgir en la cabeza, si es que hiciera falta. En cuanto a Deep Learning o aprendizaje profundo, pues nosotros hemos implementado 5 redes neuronales a partir de 60 casos reales, es decir, esos 60 casos reales lo hemos extendido a 1.800 casos, metiéndole ruido y alterando un poquito la geometría. Entonces hemos trabajado con 5.400 casos y hemos llegado a precisiones en torno a entre el 80 y el 90% de diagnóstico, que te dice a partir de la etiqueta que tú le das, plagiocefalia o índice de turricefalia o trigonocefalia o lo que sea, pues está ahí entre el 80 y el 90%. Cogiendo el peor de los casos, que sería este caso, en el que sale lo peor, que es el 86%, comprobamos que en la diagonal principal casi todo está en torno al 80-90%, y que sí que es verdad que hay algunos casos en los que se confunden las patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un 9% de error, aquí 9% de error, que sería 4 el turricefalia frente al 2 que sería normalidad. Bueno, pues eso ¿por qué es? Pues porque los datos que se han puesto de entrada no eran los que tenían que ser. Si en lugar de tener 60 casos hubiéramos tenido 600 casos, y de esos 600 casos hubiéramos sacado 54.000 casos en lugar de 5.400, pues iría mucho mejor. Pero bueno, es un primer paso y sí que pensamos que tiene potencial para poderse exprimir más, ¿no? En cualquier caso, el que esto diga que tenga una forma determinada no quiere decir que esté bien o esté mal, sino solo te dice la forma. Entonces, dicho lo que hemos visto, pues una discusión podría ser pues que sí, que existe potencial del teléfono móvil para generar modelos 3D a partir de escaneados. Se pueden sacar datos antropométricos, se puede utilizar como técnica de diagnóstico o técnica de ayuda al diagnóstico, más que técnica de diagnóstico. Entre otras cosas, nosotros queríamos ayudar a los doctores, ¿no? Y bueno, y que la herramienta pudiera ser de utilidad a todo el mundo, no solo a los 3 o 4 que tienen equipamiento súper de vanguardia. Entonces, en cuanto a Fotomedas, que es nuestro producto, por decir que proporciona informes muy completos, independientemente de que el usuario lo sepa usar o no, porque va guiado. Se está hecho para Android y para iOS.
En Android funciona muy bien, para iOS va un poco por detrás porque empezamos a usarlo con Android y ahora para iOS lo tenemos hasta la versión 13. Podríamos aumentar a la 14 o a la 15 o a la 16 con 4 días de trabajo. Pero hay que dejar la máquina 4 días intentando averiguar los datos, y es que Apple no nos da los datos de los teléfonos móviles, ¿no? Bueno, nos dan unos datos, pero son falsos. Entonces con esos datos no funciona. Entonces con Android sí que funciona perfectamente. La adquisición va guiada, no captura imágenes, es decir, no capturamos fotos de los bebés, no se capturan fotos, solo se leen las marcas codificadas. O sea que no estamos infringiendo ni vamos a hacer luego piratería ni nada con las fotos que hagamos ni con el móvil. Realmente solo está funcionando la cámara del móvil, no está funcionando el móvil como cámara o como vídeo. La exactitud en torno a 1 milímetro, 15 índices yo creo que van bien. El tiempo de proceso de captura son 5 minutos y de proceso son en torno, esto ya depende del servidor, pero vamos a poner de 5 a 7 minutos. Y permite el que se pueda hacer la consulta, el informe en la propia consulta. Y esto era. Entonces, si quieren ver una demo, creamos un paciente, cogemos el móvil, le pegamos la vuelta y vemos el modelo. Y si no, pues si se lo creen, pues ya estaría. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Afectan algo en la parte interna de la cabeza o solamente es lo de fuera? Solo lo de fuera. Para lo de dentro ya tenéis las ecos, los tags, las radiografías, las... Oye, solo la radiografía de tu cabeza. ¿Hasta qué edad se puede usar? ¿O cuál es una rango de edad? No hay límite de edad. De hecho, hemos hecho 5 tallas, esta es la talla más pequeñita. No, de hecho permite hacer cascos para personas adultas también. Si lo pones a una persona adulta, le haces un casco, le haces un 3D y te salen los datos de la persona adulta. Tenemos 5 tallas. Hay prevista una 6ª que sería para neonatos. Pero a priori pensamos que los neonatos tienen otros problemas más importantes que corregir antes que la deformación craneal. Pero sí que es verdad que nos las han pedido. Aunque sean muy pocos, pero justo para esos pocos, 1 o 2 cada 100, pues ahora lo quieren. Pero claro, primero hay que vender los demás, primero hay que abordar al 90% restante. Pero esto está, la idea de esto es que se utilice el primer mes, segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué? Pues porque con reposicionamiento o con fisioterapia se puede corregir la mayoría de las deformaciones. Entonces, cuanto antes se use, mejor. Pero no tiene límite de edad. ¿Y el tiempo? Eso no lo entendí, no sé si lo digo. El tiempo, el contador de lo que es adquisición, 5 minutos. Y de ahí se puede retirar. Y luego esos datos se envían a un servidor y en 5 minutos te vuelve a devolver, o sea, 10 minutos en total. Si tenéis un super servidor, pues igual esos 5 minutos de servidor se convierten en 1. Pero en el servidor que tenemos nosotros son más o menos 5 o 7 minutos. ¿El servidor a qué se refiere la aplicación? No, la aplicación únicamente captura lee las marcas. Estos datos se envían a un servidor, se envía a la nube y la nube procesa los datos. Es decir, hay un programa que procesa los datos que que sean capturados a través del móvil. Pero está todo sincronizado. Una cosa muy interesante también es que para crear el paciente hace falta internet, pero para capturar los datos no hace falta internet, porque en muchas clínicas no hay internet. Sin embargo,
intentamos que funcionara todo offline o todo sin conexión a internet, pero hay un problema, y es que los datos de entrada de los pacientes, el número, nosotros le llamamos SIP, el número de la seguridad social, padre, madre, el email, no sé qué, no sé cuánto, todo eso tiene que estar muy bien registrado para que la base de datos no se mezcle. Entonces, por eso, si no hay internet, hay que crear los datos con internet. Puede ser en el móvil o en la propia aplicación. Y otra cosa interesante es que está pensado para, o sea, hay diferentes niveles. Está el nivel administrador, que sería la empresa, en este caso la UPV, la universidad, pero temporalmente. Luego estaría la entidad sanitaria, luego estaría el gestor administrativo. El gestor administrativo puede ser un enfermero, puede ser o una enfermera, un doctor, una doctora, alguien que reparta faena. Entonces esa persona ve cuántos informes se hacen, distribuye la faena, pero no puede medir, porque esa persona teóricamente, un gestor, no hace la faena de... Entonces está entidad sanitaria, gestor, luego está el personal sanitario y luego está el paciente. Como el paciente no puede firmar, porque es un bebé, entonces por cada paciente se pueden poner hasta 3 tutores: madre, padre o representante legal. Entonces depende de la entidad sanitaria o de la clínica el que tengan que firmar los 1, 2 o 3 tutores, el que depende de la clínica, el que el informe le llega a los padres o no. También la clínica puede aportar su logo, puede aportar su eslogan en el informe, se pueden personalizar y si hace falta algo más, pídanlo, que lo desarrollamos nosotros, o sea que... Ah, por cierto, la app está hecha para daltónicos y para gente normal. Y esto es porque nos dimos cuenta que nuestra compañera nunca la hacía funcionar. Y digo, pero ¿cómo puede ser si esto lo usa todo el mundo? Y nos dimos cuenta de que los colores, lo de los semáforos no lo acaba de ver. Entonces lo hemos hecho para modo daltónico. De hecho, el informe está hecho para... ya tiene en cuenta el daltonismo. El informe, por ejemplo, uno de los informes vendría a ser este. Este informe vale, vamos allá. Este informe entonces te dice el paciente, te dice primero resultados morfométricos, te dice que consultes con un especialista, eso es lo primero, ¿vale? Te dice el nombre del paciente, pero el nombre del paciente está encriptado. Te dice el modelo de la capelina, porque hay varios modelos, el tamaño, el número del informe, el número del ID, la fecha, la hora, cuando se hizo. Y estas son las deformaciones con respecto a una cabeza ideal ajustada a ese paciente. ¿Vale? En este caso es una trigonocefalia. Que operaron además y que después de la operación quedó peor que antes de la operación. O sea, las típicas cosas que dices, pero ¿cómo puede ser? Pues nada, te dice perímetro craneal, volumen intracraneal, pseudovolumen, distancia no sé qué, ancho no sé cuántos, diagonal no sé menos. Entonces, aquí se ve realmente si se ha medido bien o se ha medido mal, porque imaginaos que el sistema funcionara mal. Bueno, pues está la prueba de que, oye, hemos medido ahí y ahí mide eso. Y esto es un índice que nosotros hemos incluido que calcula la diferencia del hemisferio derecho frente al hemisferio izquierdo. Entonces, si está todo homogéneo, como es en este caso, pues estaría bien. Pero si hubiera algún bulto por la anteroposterior o posterior, no sé qué, enseguida se vería el bultito.
Entonces vienen los índices de asimetría, que habría que parametrizar para la población de aquí, pero bueno, en teoría son los que son, los ángulos tal, y a ustedes lo que les interesa realmente es esto: el perímetro craneal, el volumen, el índice diagonal oblicuo, el índice de asimetría, el índice cefálico, el índice de asimetría, no sé, hay muchos, el índice frontal, posterior, perímetro 30, global, trigonocefalia, ángulo frontal, metópico y de turricefalia. Entonces, van por grupos. Estos tres serían para trigonocefalia, el de turricefalia sería la típica cabeza egipcia, que la tienes alargada, entonces pues tiene mucho arco con respecto a tal, entonces en función de lo que quieran, los índices sirven para una cosa o para otra. Esto es un informe extendido. Para pediatría o para clínicas que no va a ser el informe tan largo, va a ser una página solo con los 3 o los 4 gráficas y valores representativos. Pero yo creo que la diferencia es abismal, de tener 4 a tener 15. Gracias, pues.